Bueno, este tema es de estructura atómica, es muy lindo, más para los profesorado en física, ¿sí? Habla un poco de la historia de la química, pero está muy relacionado en realidad con todas las ciencias exactas, ¿sí? La química, como ya sabemos, se ha desarrollado desde hace mucho tiempo, aunque los primeros químicos siempre estuvieron más interesados en sus aplicaciones que en sus principios fundamentales. ¿Con qué empezaron a trabajar? Bueno, con altos hornos, ¿sí? Para extraer distintos minerales o distintos metales, en realidad, que eran muy requeridos en ese momento, como el hierro, y algunos productos químicos también importantes que tenían nombres propios. En ese momento se les llamaba aceite de vitriolo al ácido sulfúrico, el agua fuerte al ácido nítrico, que en algunos campos los vamos a seguir escuchando. Pero antes de finales del siglo XVIII ya se habían aislado los principales gases de la atmósfera, como el nitrógeno y el oxígeno. Y ya se habían propuesto algunas leyes naturales para describir el comportamiento físico de los gases. Entonces, recién en la edad moderna, ¿sí? Cuando empezó a querer justificar el proceso de combustión, es cuando uno puede decir que empieza lo más importante de la química, ¿sí? En la edad moderna. Bueno, estos son algunos de los contenidos que vamos a ver, ¿sí? Fíjense, vamos a arrancar ya con la naturaleza eléctrica, los tubos de rayos catódicos, radioactividad, partículas subatómicas, y vamos a hacer un poco de historia. Algo ya empezamos a ver cuando vimos sistemas materiales, ¿sí? Hablamos de Lavoisier, ¿sí? Que él estableció, fue el primero en establecer con un experimento que realizó calentando en un recipiente estaño y aire, pudo establecer la ley de la conservación de la masa, ¿sí? Que todo el mundo la conoce. ¿Qué dice esta ley de conservación de la masa? Que toda la masa de las sustancias presentes antes de una reacción química es la misma que la masa total de las sustancias después de la reacción. ¿Sí? O sea que la masa se conserva antes de la reacción y después de la reacción. Generalmente, o sea, en otras palabras lo van a encontrar, pero fundamentalmente es eso. Y luego de esta ley que estableció Lavoisier, Prout también estableció otras leyes, como la ley de la composición constante o ley de las proporciones definidas, en donde él explica que toda la muestra de un compuesto tiene la misma composición, ¿sí? O sea que las mismas proporciones en masa se mantienen en los elementos constituyentes. Luego, como ya lo dijimos, viene Dalton y utiliza estas leyes, estas dos leyes fundamentales, y postula la teoría atómica, ¿sí? Que eso también lo vimos, a ver, esperen que, en sistemas materiales. ¿Y qué viene con todo esto? Bueno, que todos los objetos materiales, ¿sí? Están formados por partículas cargadas positiva y negativamente, ¿sí? Ahí empieza la explicación del comportamiento, ¿sí? De los objetos materiales. ¿Por qué? Porque encontraron que un objeto, ¿sí? Tenía algunas cargas, tenía partículas cargadas. ¿Y cómo se dieron cuenta de esto? Bueno, fijándose si había objetos que tenían mayor cantidad de cargas positivas, por lo tanto la carga neta era positiva. Algunos no tenían carga neta, pero sí tenían cargas positivas y negativas, y otros tenían una mayor cantidad de cargas negativas, por lo tanto
su carga neta era negativa. Estas fuerzas que encontraron, que estudiaron, se dieron cuenta que iguales cargas se repelen, como lo vemos ahí en el gráfico A, ¿sí? Cuando las dos cargas tienen carga neta cero, ¿sí? Que tienen igual cantidad de cargas positivas y negativas, no se repelen ni se atraen, y cuando las cargas son opuestas, positivas y negativas, las cargas se atraen. Y ahí viene la fuerza electrostática que interviene en estas cargas eléctricas, que las podemos matemáticamente aplicar en la ley de Coulomb. Entonces, ¿cómo se dieron cuenta? Bueno, por medio de un campo magnético, de un campo eléctrico, se dieron cuenta que estas cargas, ¿sí?, tienen un efecto, se desvían. Fíjense en que la carga positiva con un imán, ¿sí?, tiene una pequeña desviación hacia el lado opuesto que la carga negativa. Entonces, con esto empezaron a ver que cuáles partículas o objetos tenían carga positiva, cuáles tenían carga negativa, dependiendo hacia dónde se desviaban, ¿sí?, estas partículas. Y las que no se desviaban tenían carga neta cero. ¿Y cómo fue que estudiaron esto? Bueno, con los tubos de rayos catódicos. El primer tubo de rayos catódicos fue construido por Faraday, ¿sí? Él lo que hizo fue hacer pasar electricidad a través de este tubo, que estaba al vacío, lo sometió al vacío, y de esa manera pudo descubrir que los rayos catódicos, ¿sí?, tenían carga negativa, ¿sí? Era un tipo de radiación que emitida por un polo negativo o cátodo se le llamó, ¿sí?, que este rayo atravesaba, ¿sí?, el tubo hacia el polo positivo o ánodo. Entonces, una vez que Faraday propuso esto y empezó a trabajar con esto, todos los científicos también se pusieron a trabajar a la par, y encontraron que estos rayos catódicos viajaban en línea recta y tenían propiedades que eran independientes del metal del cátodo, ¿sí? O sea que si bien el cátodo era un polo negativo, el material, ¿sí?, que ingresaban en el tubo era independiente, ¿sí?, del cátodo. Eso era muy importante en ese momento, eran pequeños descubrimientos que iban haciendo. Estos rayos catódicos eran invisibles, ¿sí?, y solo podían detectarse por la luz emitida por los materiales con los que chocaban. Entonces, de esa manera, ¿sí?, fíjense en que en el dibujo hay al final del tubo una pantalla fosforescente, ¿sí?, que tiene una recubierta de sulfuro de zinc, que es lo que detecta, ¿sí?, la posición del rayo catódico. Y el sulfuro de zinc, lo que hace es dar una pequeña luminiscencia verde, ¿sí?, que es lo que nos da la presencia, de alguna manera, de estos rayos catódicos que son invisibles. Bien. Bueno, ¿qué pasó con estos rayos? Bueno, pudieron descubrir algunas propiedades. Uno de los científicos que continuó con el estudio y pudo establecer la relación carga-masa fue Thomson en 1897. Thomson demostró que estos rayos catódicos son chorros de partículas cargadas negativamente. Estas provienen del interior de los átomos, como ya dijimos, y están formando el electrodo cargado negativamente, al que nosotros le denominamos cátodo. Thomson, ¿qué halló? Que estas partículas eran las mismas independientemente del metal que se usara en el cátodo, ¿sí? Como nosotros dijimos que recién, que cuando se empezó a trabajar, se había
había alguna hipótesis sobre esto. Bueno, lo que hizo Thomson fue realmente afirmar que esto era así. Él construyó, ¿sí?, que con estos tubos, ¿sí?, fíjense, acá tenemos no solamente placas para poder desviar estas partículas, sino también imanes para desviar y para poder analizar y estudiar esta relación carga-masa de estos rayos catódicos que son invisibles, que en un primer momento decían que viajan en línea recta y que uno los podía desviar. Fíjense que se desvía para arriba, ¿por qué? Porque arriba tenemos el ánodo con carga positiva. Y de esa manera se pudo establecer la primera partícula subatómica, ¿sí?, que luego se le denominó electrones. Entonces, ¿qué son los rayos catódicos? Son un chorro de partículas de electrones cargados con carga negativa, ¿sí? El electrón tiene carga negativa. En 1886, Goldstein estudió también la conducción eléctrica de los gases y utilizó estos tubos de rayos catódicos. En realidad lo que hizo fue perforarlos y de esa manera descubrió que también había rayos positivos. Y esos rayos positivos los denominó rayos canales. La existencia de estos rayos positivos se explica suponiendo que los electrones que son negativos y que son emitidos por el cátodo durante la descarga son atraídos hacia el ánodo, atraviesan el tubo, chocan con los átomos neutros del gas, porque dijimos que dentro del gas dentro del tubo, perdón, hay un gas, ¿sí? Y su energía es suficiente para desprender los electrones de estos átomos neutros, que están confinados dentro del tubo. De esa manera, ¿sí?, al perder carga negativa, las partículas positivas se dirigen hacia el cátodo y de esa manera originan un haz de rayos positivos, que son los rayos canales. Las características de estos rayos dependen del gas residual que tiene adentro el tubo, ¿sí?, que es diferente a los rayos catódicos. Que los rayos catódicos son un chorro de partículas de electrones, ¿sí?, que provienen del material que nosotros, la placa que nosotros estamos poniendo y estamos excitando. Las características de estos rayos, ¿sí?, como ya dijimos, de los rayos canales, dependen del gas. ¿Por qué? Porque los generan, ¿sí?, los rayos canales, ¿sí? Los electrones chocan con este núcleo que tienen, nosotros ya vimos que el átomo estaba formado por un núcleo con carga positiva y con electrones alrededor. Entonces, los electrones chocan con este núcleo y generan estos rayos positivos. De esa manera se dirigen al lado opuesto al donde se dirigen los rayos catódicos. ¿Por qué? Porque tienen carga opuesta, tienen carga positiva y los rayos catódicos tienen carga negativa. Entonces se dirigen hacia el polo correspondiente a su carga opuesta. Bueno, ¿qué más descubrió Thomson? Que la masa de las partículas con carga positiva dependen del tubo del gas. Por ejemplo, en el caso del hidrógeno gaseoso, que nosotros sabemos que tiene un electrón, ¿sí?, en su última órbita, por eso está ubicado arriba en la tabla periódica, tenía la mínima masa, ¿sí? Y con el hidrógeno se pudieron estudiar un montón de cosas, ¿sí? Él se propuso que esa partícula, la del hidrógeno gaseoso, correspondía a otra partícula unidad común de todos los átomos y se le asignó el nombre de protón. No solamente Thomson empezó a trabajar con el hidrógeno, sino ya vamos a ver que muchos científicos lo usaron como referencia por
porque tiene un solo electrón y un solo protón en su núcleo. Luego, continuando con estas investigaciones, apareció Michigan entre 1868 y 1953 y estableció la carga eléctrica del electrón, ¿sí? Mediante un experimento, ¿sí? Con gotitas de aceite. Los iones, átomos o moléculas cargadas se producen por acción de una radiación energética conocida como los rayos X, ¿sí? Fíjense, acá tienen cuando se genera los rayos X, algunos de estos iones llegan a unirse, ¿sí? A pequeñas gotitas de aceite y de esa manera le proporcionan una carga neta a la gota. La velocidad de caída de la gota en este campo eléctrico que se genera con estas placas del condensador que están cargadas eléctricamente aumentan o disminuyen dependiendo de la magnitud y del signo de la gotita, ¿sí? De la gota cargada, de la gota de aceite cargada. Entonces, si nosotros analizamos, ¿sí? Estos datos con un número X de gotitas, lo que hizo Michigan fue concluir que la magnitud de la carga de una gota es múltiplo entero de la carga eléctrica. Y de esa manera pudo decir que Q es igual a N, que es el número de gotas, por E. Y de esa manera pudo sacar la carga eléctrica del electrón, ¿sí? Con este experimento. ¿Y cuál es el valor de esa carga? Bueno, 1,602 por 10 a la menos 19 coulomb. Bien. Luego, en 1895, fíjense en que todos estos científicos son contemporáneos, Röntgen descubrió los rayos X, ¿sí? Muchas de las investigaciones de los rayos catódicos tuvieron consecuencias muy importantes, ¿sí? Una de ellas fue el descubrimiento de los rayos X. Bueno, en realidad Röntgen estaba trabajando con los tubos de rayos catódicos, ¿sí? Con algunos materiales que emitían luz o fluorescencia. Entonces, él pudo demostrar que esta fluorescencia que eran producidas por la radiación emitida por los tubos de rayos catódicos se debían a la naturaleza desconocida, ¿sí? que la nombró rayos X. ¿Sí? En su momento no se sabía y él, bueno, la nombró rayos X. Nosotros ahora identificamos a los rayos X como una radiación electromagnética de alta energía, ¿sí? Está en el espectro electromagnético. Luego, continuando con los estudios, ¿sí? Fíjense en que ahí aparece Becquerel, Antonio Becquerel, que descubre la radioactividad, que era la emisión espontánea de radiación por una sustancia. Becquerel lo que hizo fue asociar los rayos X con la fluorescencia, preguntándose si los materiales con fluorescencia natural producían rayos X. Entonces empezó con sus estudios, ¿sí? Envolvió una placa fotográfica con papel negro, colocó una moneda sobre el papel y descubrió que la moneda, con un material que contenía uranio, expulsaba todo un conjunto de luz solar, ¿sí? O sea, la expulsaba, la sacaba. Cuando reveló la partícula esta, podía verse una imagen nítida de la moneda, ¿sí? Este material fluorescente había emitido radiación que atravesó el papel e impregnó la película. Eso es la conclusión a la que llegó Becquerel. Nosotros esto lo vemos, ¿sí? A veces, en algunas ocasiones, cuando el cielo,
¿sí? Está cubierto, ¿sí? Nosotros podemos, Becquerel colocó, lo que hizo, hay una foto, también pueden ver un video, hay una foto de una mano, ¿sí? La mano de Becquerel, que también la impregnó con material fluorescente y pudo imprimir su mano. Y hay un conjunto de experimentos, ¿sí? Que él realizó, que está en la teoría, que la pueden leer, que es muy interesante, cómo él fue experimentando con distintos materiales, ¿sí? Y imprimiendo distintas películas fotográficas, ¿sí? Y justificando la existencia de la fluorescencia, de materiales fluorescentes. Bien, luego, bueno, ¿qué características principales sacó él sobre la radiación? Bueno, que los rayos X y los rayos gamma son radiaciones electromagnéticas de energía extremadamente alta y penetrante, que las partículas alfa son idénticas a los iones helio 2+, que las partículas beta son producidas por transformaciones que ocurren dentro de los núcleos de los átomos radioactivos y tienen las mismas propiedades que los electrones. Bueno, ahí tienen un link, espero que les funcione, donde pueden ver un video, ¿sí? Con todas estas explicaciones. ¿Quién descubrió algunos materiales radioactivos? También Rutherford y Soddy, ¿sí? Además de María y Pierre Curie, ¿sí? En el siglo XX. Bueno. A ver. Entonces, acá hay algunos de los experimentos de Rutherford. Fíjense, él lo que quería era que las partículas, ¿sí? Pasaran a través del átomo de Thomson sin desviarse, y fíjense en que la explicación de Rutherford se basó en el núcleo. Él dijo que había un núcleo con carga positiva, por lo tanto las partículas se desviaban debido a que chocaban con ese núcleo atómico. Y de esa manera ahí empezamos a hablar de el electrón como partícula fundamental de la materia, ¿sí? Como que constituye a todos los átomos. Y ahí ya muchos físicos atómicos empezaron a especular sobre cómo estaban incorporadas estas partículas dentro de los átomos. Acá empiezan a generar hipótesis, ¿sí? Todos los físicos atómicos del momento. El modelo comúnmente aceptado era el que había propuesto Thomson, ¿sí? Quien pensó que la carga positiva necesaria para contrarrestar estas cargas negativas de los electrones en un átomo neutro estaban en forma de nube difusa. De ahí viene el modelo del budín de pasas de Thomson, ¿sí? El modelo del átomo de Thomson era esto, como que eran partículas cargadas, ¿sí? En una masa, ¿sí? Positiva. Luego, en Rutherford sabía que algunos elementos, incluidos el radón, emitían chorros de partículas con carga positiva, ¿sí? Las partículas alfa. Entonces, él lo que hizo fue indicarle a dos de los estudiantes con los cuales trabajaba, Heiger y Marden, que dispararan partículas alfa hacia un trozo de una lámina de platino o de oro, ¿sí? Que tienen pocos átomos, son muy finitas, ¿sí? Por eso tienen poquitos átomos y tienen un volumen determinado. Estas partículas se detectaban mediante destellos de luz que producían cuando chocaban con la pantalla de sulfuro de zinc, que estaba al final de un telescopio, ¿sí? Piensen que era muy rústico todo en ese momento. ¿Y qué observaron? Bueno, que la mayor parte de las partículas alfas atravesaban la hoja al desviarse, ¿sí? Que algunas
partículas alfa se desviaban ligeramente y unas pocas, ¿sí?, se desviaban mucho al atravesar la lámina. ¿Qué se concluyó con esto? Bueno, que un número semejante no atravesó la hoja, sino que rebotó en la misma dirección de la cual precedían, ¿sí? Estos eran indicios muy importantes. Con esto, sí, era lo máximo de la época, encontrar estos experimentos, ¿sí?, donde las partículas, algunas se desviaban, otras seguían derecho, otras chocaban y rebotaban. Era como rebotar con algo que nosotros no vemos, porque no sabemos por qué están rebotando, y ahí empezaban a generar las hipótesis. En 1913, Thomson, mientras se dedicaba a determinar esta relación carga-masa que ya vimos para los rayos canales, él estaba trabajando en ese momento con el neón, descubrió que dicha relación no tenía un valor único, ¿sí?, sino que tuvo varias relaciones distintas entre la carga y la masa. Algunas tenían un valor exactamente igual al doble que otras, lo cual podría explicarse suponiendo que algunos átomos de neón habían perdido 2 electrones en lugar de 1, pero luego aparecían otros valores de carga-masa que no se relacionaban entre sí por números enteros. Entonces, en estos casos, sí, evidentemente no podía explicarse por pérdida de un número fraccionario de electrones. En ese momento no tenía mucha lógica. Entonces, la posibilidad que quedaba era suponer que los rayos estudiados existían partículas de distinta masa, ¿sí?, que no todos tenían la misma masa. Entonces Thomson determinó que el neón estaba formado por 2 tipos diferentes de átomos, uno con una masa relativa de 20 y otro con una masa relativa de 22. De acá surge la idea de los isótopos, como hoy lo conocemos, ¿sí? Un mismo elemento puede tener distinta masa, y a eso se le llama isótopo. Átomos que pertenecen al mismo elemento, pero que tienen distinta masa. ¿Y por qué tienen distinta masa? Bueno, ahora lo podemos decir, en su momento no se sabía, pero nosotros sabemos que el núcleo está formado por protones y neutrones, ¿sí? Entonces, como un mismo elemento tiene igual Z, ¿sí?, y el Z es el número de protones que tiene el núcleo, cuando un mismo elemento tiene distinta masa y la masa la relacionamos con el núcleo, los isótopos tienen distinto número de neutrones, ¿sí?, igual número de protones, pero distinto número de neutrones. Por eso tienen igual Z y distinta masa atómica. Bueno, luego apareció con el modelo nuclear de Rutherford. Él lo que sacó en conclusión era que la mayor parte de la masa y toda la carga positiva de un átomo estaba centrada en una región muy pequeña a la que él denominó núcleo, ¿sí? Fíjense cómo está en la figura, ¿sí? Rutherford lo que hizo es decir, bueno, no, entonces toda esa carga positiva forma un núcleo con carga positiva. Y fuera del núcleo existen tantos electrones como unidades de carga positiva ahí en el núcleo. ¿Por qué? Porque había cierta carga neta 0, ¿sí? O sea que si esto tiene más 1, tiene que haber una carga alrededor de esta carga positiva negativa que neutralice esta carga positiva. El átomo de Rutherford sugirió la existencia de los núcleos de los átomos de partículas fundamentales de la materia cargadas positivamente. El mismo Rutherford descubrió estas partículas y las denominó protones, ¿sí?, las cargas positivas que estaban en el núcleo, las denominó protones,
y predijo la existencia en el núcleo de partículas fundamentales eléctricamente neutras, ¿sí? O sea, él acá sabía que había algo más, además de los protones en el núcleo con carga positiva, pero no pudo justificar su existencia. Luego, en 1932, Chadwick descubrió los neutrones, ¿sí? Que formaban parte de estas partículas subatómicas. Bueno, acá tenemos el átomo nuclear, como lo conocemos. Fíjense en el número de protones en el núcleo de un elemento, le denominamos Z, ¿sí? Como lo dije recién, el número atómico Z es el número de protones. Moseley, ¿sí? Que era británico, fue el primero en determinar los números atómicos de manera inequívoca, justo antes de que fuera muerto en la Primera Guerra Mundial. Moseley sabía que cuando los elementos son bombardeados con electrones que se mueven rápidamente, estas son las experiencias con los rayos catódicos de Thomson, emiten rayos X, ¿sí? Entonces, él halló que las propiedades de los rayos X emitidos por un elemento dependen de un número atómico, ¿sí? De este número atómico que es el número de protones. Y mediante el estudio de los rayos X de muchos elementos, fue capaz de determinar el valor de Z, ¿sí? Esto fue importante, un descubrimiento muy importante, porque en ese momento se estaba tratando de armar la tabla periódica, la que hoy conocemos como la famosa tabla periódica de los elementos. En ese momento ya Mendeleev estaba proponiendo un orden para los elementos y Moseley, con este descubrimiento relacionando los rayos X con el valor de Z, se pudo luego, cuando veamos tabla, ver que se concluye un ordenamiento de los elementos en la tabla periódica a partir del número atómico de los elementos, y se los ordena por número atómico creciente. Bueno, ya dijimos a qué le llamamos isótopo, ¿sí? Un isótopo es el mismo elemento que tiene el mismo número de protones y de electrones, por supuesto, y tiene distinta masa. ¿Por qué? Porque tiene distinto número de neutrones en su núcleo. Ahí están con rojo los neutrones, con verde los protones y con azul los electrones. Esto tiene es muy importante para las propiedades físicas y químicas, ¿sí? De los elementos, y las diferencias de masa entre los isótopos, por ejemplo el hidrógeno, que es muy conocido, nosotros sabemos que está el hidrógeno, el deuterio y el tritio, ¿sí? ¿Qué diferencia tienen estos isótopos? La masa. Ya lo vamos a ver. ¿Y cuál es la diferencia fundamental? Sus propiedades físicas, ¿sí? Y sus propiedades químicas. Fíjense, el tritio es radioactivo, ¿sí? Y el deuterio, cuando hay deuterio en el agua, le llamamos agua pesada. Bueno, fíjense, acá les voy a mostrar algunas propiedades de estas tres partículas fundamentales, ¿sí? La masa y la carga del electrón, del protón y del neutrón. Estas son las partículas subatómicas más importantes para la química, ¿sí? Fíjense en la relación del diámetro atómico y el diámetro nuclear. Y el átomo más pesado tiene una masa de solo 4,8 por 10 a la menos 22 gramos. Fíjense en qué chiquitito que es. Y un diámetro de 5 por 10 a la menos 10 metros. Esto, sí, fíjense en
que en el momento que se descubrió era algo terrible. O sea, bueno, acá tenemos como un resumen de qué es un isótopo, cuál es su número, el número atómico y su número de masa. Para representar la composición de cualquier átomo, ¿sí? Nosotros tenemos que emplear símbolos. Entonces, ¿cuál es el símbolo que vamos a utilizar? Bueno, fíjense, el E va a representar el símbolo del elemento. Este símbolo lo encontramos en la tabla periódica, ¿sí? De la de todos los elementos. A, ¿sí? Es el número de masa. ¿Y A qué quiere decir? ¿Cómo calculo yo A? Es un número entero, ¿sí? Y es la suma del número de protones más el número de neutrones. Luego tenemos el Z, que ya lo hemos nombrado, que es el número de protones que tiene el núcleo, y le llamamos número atómico, ¿sí? Entonces, cuando un elemento tiene igual Z y distinto A, podemos identificar los isótopos, ¿sí? Por eso vamos a ver distintos ejemplos. En la guía van a encontrar no solamente el hidrógeno, sino muchos elementos tienen no solamente uno, dos o tres, algunos hasta llegan a tener 5 isótopos. Y también hay átomos con igual valor de A, ¿sí? Del número másico, a los que se les llaman isóbaros, y los que tienen igual número de neutrones se los llama isótonos, ¿sí? Bueno, estas características son para poder estudiar, ¿sí? Estas partículas subatómicas. Y se la utilizan en algunos cálculos. Por ejemplo, para calcular, ahí está, esperen que... Ahí está. Para calcular la masa atómica promedio de un elemento, nosotros ¿qué necesitamos? Saber cuántos isótopos tiene ese elemento, ¿sí? Y cuál es la abundancia en la naturaleza del isótopo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el carbono. El carbono tiene dos isótopos, carbono 12 y carbono 13. El carbono, si todos vamos a la tabla periódica, tiene un número de Z determinado, ¿sí? Y en este caso, el Z es el mismo para los dos isótopos. Fíjense que no lo ponemos, pero sí ponemos el número másico. El número másico es 12 y 13, pero su masa, la masa del isótopo, fíjense, es 12,0000 UMA. UMA es la unidad, ¿sí? La unidad mínima en la que podemos caracterizar la masa, porque son partículas muy chiquititas, entonces es una unidad muy chiquita que nos permite trabajar. Después nosotros hacemos la conversión a gramos, ya lo vamos a ver más en detalle cuando hablemos de mol. Y el otro isótopo es 13,0033 UMA, y la abundancia de cada uno de estos isótopos, fíjense, está como porcentaje. El que más abundancia encontramos en la naturaleza es el carbono 12. Entonces, ¿cómo calculamos esta masa atómica promedio? Lo que hacemos es la sumatoria, ¿sí? de la masa por la abundancia de cada uno de los isótopos del elemento, ¿sí? De esa manera encontramos un valor, y este valor de masa atómica promedio es el que figura en la tabla periódica, ¿sí? Como masa atómica. Ya lo vamos a ver bien en detalle cuando veamos tabla periódica, pero en la tabla periódica no figura la masa, el número másico o el número de masa, ¿sí? Figura la masa atómica promedio porque tiene en cuenta todos los isótopos que hay de ese elemento, ¿sí? Bueno, ya vamos a hacer cálculos de eso, así que no se preocupen.
Bueno, vamos a ver un poquito de radiación electromagnética. Fíjense en que para investigar estas estructuras internas de los objetos tan pequeños como los átomos, se los puede observar indirectamente a través de las propiedades de la radiación electromagnética que ellos emiten, ¿sí? La radiación electromagnética es una forma de transmisión de la energía en la que los campos eléctricos y magnéticos se propagan por ondas, ¿sí? A través de un espacio vacío o a través de un medio como el agua o el vidrio. Una onda, ¿sí? Es una perturbación que transmite energía a través de un medio, ¿sí? Como vemos ahí, está representado con una soga. Sí, fíjense en que en la figura vemos la componente de la radiación asociada con el campo magnético que se encuentra en un plano perpendicular al de la componente del campo eléctrico. ¿Sí? Un campo eléctrico es la región alrededor de una partícula que está cargada eléctricamente y un campo magnético se encuentra en la región que rodea un imán. Entonces, esta radiación electromagnética sí se propaga a través de campos eléctricos y magnéticos y se produce por aceleración de estas partículas cargadas eléctricamente. Una partícula cargada cambia de velocidad, ¿sí? Puede cambiar de velocidad. Fíjense, después vamos a poder caracterizar una longitud de onda, ¿sí? Cuando hagamos la característica, podemos darle características a la onda, amplitud, frecuencia, longitud de onda, ¿sí? La cresta, el valle, bueno, todas esas características de la onda. Un campo magnético es un campo de fuerza creado como consecuencia del movimiento, ¿sí? De estas cargas eléctricas, o sea, del flujo de la corriente. Entonces, ¿qué es la frecuencia? Es el número de ciclos por segundo, ¿sí? Siempre tomamos un punto de referencia y vemos cuántas veces se repite, ¿sí? la longitud de onda en un determinado tiempo. Y esa es la frecuencia. La unidad de frecuencia es el hertz, ¿sí? O ciclos por segundo. También se los puede escribir como segundo a la menos 1, ¿sí? Un hertz es un segundo a la menos 1. La amplitud, ¿sí? De la onda es la altura sobre la línea central, ¿sí? Recién en la onda, bueno, ahora vamos a verlo más en detalle. En una onda, el cuadrado de la amplitud es la que me va a determinar la intensidad o el brillo de la radiación, ¿sí? Estas características son importantes para después poder trabajar con ellas. La longitud de onda es la distancia entre los dos picos, ¿sí? Recién lo veíamos acá, ¿sí? Acá está la longitud de onda. Algunos lo ponen de este punto a este punto también, es lo mismo, la distancia es la misma. Y la longitud de onda por frecuencia es la velocidad de la luz, la que conocemos como la velocidad de la luz, que es una constante, tiene un valor de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. ¿Y cómo relacionamos la velocidad de la luz con la frecuencia y la longitud de onda? Bueno, es directamente proporcional, ¿sí? La longitud de onda por la frecuencia es igual a la velocidad de la luz. Esto es importante y lo vamos a utilizar mucho en distintos cálculos cuando veamos el espectro electromagnético y cómo estudiaron algunos científicos este espectro electromagnético. El análisis de la radiación electromagnética, ya sea emitida o absorbida por las sustancias, es una rama de la química a la que se le denomina espectroscopía, ¿sí? La luz blanca, que incluye a toda la luz solar, es una mezcla de todas las longitudes de onda del espectro visible, ¿sí? Fíjense, acá tenemos
el visible, que va desde el 390 o 400 hasta el 700, 760 más o menos, de longitudes de onda, la unidad es el nanómetro. El ultravioleta y el infrarrojo están fuera del visible, ¿sí? Necesitamos lentes especiales para poder ver este tipo de radiación. La radiación ultravioleta es la radiación de frecuencia mayor que la de la luz violeta, su longitud de onda es algo menor a los 400 nanómetros, ¿sí? Este componente de la luz solar es el responsable del bronceado y de las quemaduras. Y luego está la radiación infrarroja, donde experimentamos calor, ¿sí? Y tiene frecuencia menor y longitud de onda más larga que la luz roja, ¿sí? Con esto viene la teoría cuántica, ¿sí? Estos tres fenómenos que relacionan la materia y la luz eran muy confusos, ¿sí? Para los físicos del siglo XX, principios del siglo XX, y por eso aparece la radiación del cuerpo negro y el efecto fotoeléctrico y con ellos aparejados el espectro atómico. ¿Sí? Todo eso aparece y confunde mucho a los físicos, por lo tanto se ponen a trabajar y a medida que descubrieron, fíjense acá, cuando empezaron a trabajar los físicos, uno de ellos fue en 1900 Planck, quien propuso que el intercambio de la energía entre la materia y la radiación ocurre en cuantos o paquetes. Esto, ¿se acuerdan que ya lo habíamos dicho cuando vimos los rayos catódicos que eran un chorro? Bueno, esto digamos, se materializa más con Planck, en donde él también propone que esta radiación ocurre en cuantos o en paquetes de energía, ¿sí? Y que la energía, como la materia, era discontinua, ¿sí? Y propone esta fórmula que relaciona la energía, ¿sí? Con la frecuencia, ¿sí? La energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia. Entonces, ¿qué experimentó? Bueno, él se puso a calentar objetos, ¿sí? A altas temperaturas y observó que resplandecían, ¿sí? Había una incandescencia y el color de la luz que emiten cambiaba desde el rojo, pasando por el naranja y el amarillo, hasta el blanco. Ese objeto caliente, ¿sí? Hoy se lo conoce como cuerpo negro, y implica que el objeto no favorece la absorción ni la emisión de la longitud de onda por sobre otras. Acá también aparece lo de la catástrofe UV. ¿Por qué? Porque la física clásica predecía que cualquier cuerpo negro a cualquier temperatura, ¿sí? Debería emitir una radiación intensa de UV, ¿sí? Incluso los rayos X y los rayos gamma. Pero, de acuerdo a la física clásica, cualquier objeto caliente, ¿sí? se devasta, o sea, se consume, ¿sí? Si esta radiación es tan alta. Incluso el cuerpo humano a 37 grados tendría que resplandecer, tendríamos que en la oscuridad ser como fluorescentes, ¿no? Entonces, Planck, ahí vino Planck, por eso se le llama la catástrofe, ¿sí? Porque explicó y resolvió este problema, ¿sí? Y él propuso que el intercambio de energía entre la materia y la radiación ocurría en cuantos, ¿sí? No era así tan masiva. Entonces propuso, porque antes se decía que la materia era continua. Bueno, esto no era así, no era cierto. Y él propuso con esta nueva hipótesis que la materia era discontinua. Su idea central, sí, ¿hay algo? ¿Todo bien?
Bueno, continúo. La idea central fue que el átomo que oscila a una determinada frecuencia puede intercambiar energía con sus alrededores solo en determinados paquetes de magnitud, ¿sí? De ahí esta fórmula que vemos acá, energía igual a H por nu. Para lograr esta teoría, para lograr el éxito de esta teoría, Planck tuvo que